quiero hablarte de algo que hoy se vive en el mundo, a nivel general, a nivel global, pero que ya vemos muchas personas que hemos entendido esto y que de allí nos ha sacado Dios. Pero de alguna manera la gente sabe que hay cosas que están mal en su vida y sabe que esas cosas que están mal en sus vidas ni les gusta a ellos, pero también saben que no le agrada a Dios. Hay cosas en lo personal que si tú te examinas personalmente, tú te das cuenta que hay cosas que no te gustan. Tal vez algunos hábitos, tu carácter, algunas reacciones, yo no sé, pero a veces te incomodan y no te gustan. Pero también sabes que esas cosas no le gustan a Dios. Entonces yo quiero hablar de manera general, que no solamente lo vives tú o lo vivo yo. Todos de alguna manera vivimos estas situaciones, que hay cosas que están estorbando. Mira, voy a ir iniciando Romanos 3:23. Quiero que lo vayas enfocando porque yo quiero hablarte de algo. Por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? Todos. Solamente hubo uno que no pecó. ¿Y quién fue? Jesús. De allí para allá. Todos pecamos. Por el simple hecho de ser seres humanos, es que esa parte está en el ser humano. Por el simple hecho de haber nacido de un varón y una mujer, por la unión. Eso es lo que nos lleva a que todos pecaran. El único que no nació de la intervención de varón fue Jesús. Por eso es que él no pecó. Pero si hay intervención de un hombre y una mujer, es que pecan. Pero Jesús no. Solamente intervino mujer por obra del Espíritu Santo. Fue engendrado. Por eso es que él no conoció pecado, no pecó. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. ¿Vamos bien? Entonces todos, de alguna manera, llámale como, ponle el nombre que tú quieres. Judas Tadeo, San Martín de Porres, la Virgen, María, todos nacieron de la intervención de un hombre y una mujer. Por lo tanto, todos entramos dentro de este versículo. Todos pecamos. Y por lo tanto, el pecado es lo único que nos separa de Dios. Nos destituye, nos aleja de Dios. Aunque tú le puedas decir, yo te amo, Dios, pero si estás en pecado, estás alejado de Dios. Eso es lo único que nos distancia de Dios. ¿Qué? El pecado. Y eso es lo que el hombre vive, que él dice, híjole, me siento mal porque pues el pecado me incomoda y esto me está separando de Dios. Yo necesito de un Salvador. Yo necesito que alguien me ayude, que alguien me pueda llevar nuevamente a acercar a Dios, porque el pecado me separa de Dios, me aleja de Dios, está distanciado, separado de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Pero cuántos pecan? Todos estamos incluidos aquí. Una cosa es que peques y otra cosa es que practiques el pecado. El pecado puede ocurrirte de repente.
Pero practicar el pecado es que sabes que está mal y lo sigues haciendo, y lo sigues haciendo, y lo sigues haciendo. Ya estás practicando. Entonces el pecado para ti y para mí tiene que ser algo que sucede de repente, algo que involuntariamente dices, híjole, ya la veía otra vez. ¿Sí me explico? Entonces para ti y para mí como cristianos, como hijos de Dios, el pecado tiene que ser así. Pero si tú estás en una práctica que tú sabes que no es correcto, digo un ejemplo. Si estás viviendo en adulterio, si estás robando y mañana lo sigues haciendo y mañana después sigues robando, pues estás practicando. Y la Biblia es clara: no tentarás al Señor tu Dios. Nos podemos engañar entre nosotros, pero a Dios no. Entonces yo quiero hablarte que lo único que, aunque le digas Dios, y aunque le digas Señor, y aunque le digas soy cristiano, lo único que nos separa es el pecado. Y todos estamos inmersos en el mismo barco. ¿Sí? Todos. Pero tiene que haber algo en el corazón del hombre que realmente lo mueva a sentir un rechazo por el pecado, a sentir una confrontación y decir: es que no me gusta esto que estoy haciendo, ya no quiero hacerlo, que te incomode, porque si no te incomoda, lo vas a seguir haciendo. Entonces tú y yo necesitamos algo que nos incomode, y ese algo es el Espíritu Santo, la palabra de Dios, que te va a estar incomodando cada vez que estás practicando algo, porque si no, estamos separados de Dios. Aunque te digas cristiano, aunque estés en algún ministerio, ya sea alabanza, ya sea de mujeres, ya sea de lo que tú quieras, aunque seas un buen predicador, ¿sí? Escúchame, este mensaje que te quiero compartir, o que te estoy compartiendo, es muy importante. Hoy en día, si hay gente que se siente mal, tú y yo ya sabemos cuál es la solución. Muchos de nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero hay mucha gente en el mundo que no sabe qué hacer. Hay gente que sabe que está mal y está tratando de buscar quitar esa mancha de su vida, de su alma, que lo separa de Dios. Y uno lo hace de una manera, otro lo hace de otra manera. Hay gente que piensa que le tiene que pedir a San Judas Tadeo para que él interceda y le perdone sus pecados, Dios. Hay gente que dice que si se va de rodillas ciertas distancias, para que sean borrados, ¿qué? Sus pecados. Hay gente que dice: es que si yo me pongo este hábito. Hay gente que dice: es que si yo doy este dinero a los pobres, o le doy a esto, y piensa que por su esfuerzo, por su obra, por su dinero, va a encontrar que esos pecados sean quitados, para poderse otra vez acercar a ¿quién? A Dios, para poderse reconciliar con Dios, para poder estar en paz con Dios. Porque si se sigue el pecado presente en tu vida y en mi vida, estamos enemistados de Dios, estamos separados de Dios. Hay una gran barrera. Entonces todo ser humano vivimos esta situación. Tú y yo ya sabemos, muchos de los que estamos aquí ya sabemos cuál es la solución, pero te estoy hablando del grueso, de manera general. Hay gente que piensa que por irse caminando, lo que acaba de pasar, a Caráparo ya la hizo.
Y hay gente que está buscando de muchas maneras, pero si me estás entendiendo, que el grueso de la gente sabe que está mal, pero busca una solución. ¿Cómo quitar esa barrera que nos separa de Dios? ¿Qué es el qué? El pecado. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el hombre sí sabe que hay una barrera, hay una separación. Pero cada quien le busca de una o de otra manera. Y eso lo vivimos con amistades, con familiares, o a lo mejor hasta tú piensas que de una o de otra manera puedes quitar ese pecado que nos separa de Dios. Pero uno lo hace de una y de otra manera. Mira, ahí vamos a verlo. En el versículo siguiente, ahí nos da la solución. Siendo, ¿qué? Justificados, ¿qué? ¿Te cuesta? No cuesta. ¿Para qué pagar tanto dinero en irte a Caracas, invertir? ¿Para qué dar tanto dinero a los pobres para pensar que con esto voy a encontrar el perdón de mis pecados? No, dice la Biblia, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Pero me dice, ¿por medio de quién? Por la redención, que es en quién? En Cristo Jesús. La solución que Dios preparó y determinó para la solución de ese problema se llama Jesús. Es por el único sacrificio que Dios acepta para la redención del ser humano, para quitar el pecado, para quitar esa barrera, para quitar esa separación, para reconciliar al hombre con Dios, se llama Jesús. No hay otro sacrificio. Entonces todo el sacrificio que pueda hacer el hombre, que puedas hacer tú, o que pueda hacer el hombre, no sirve de nada, porque ese sacrificio Dios no lo acepta. Por eso es que vino Jesús, porque no había un hombre en la tierra que no tuviera pecado y que pudiera hacer un sacrificio por toda la humanidad, porque todos ¿qué? Pecamos. Por eso es que Dios se tuvo que hacer hombre para morir por ti y por mí, por toda la humanidad, para poder. Entonces ese es el remedio, esa es la solución a ese problema que hoy se está viviendo. Pero allá, hablo en lo general, mucha gente lo está haciendo de una y de otra manera, cuando Dios ya dijo, mira, esta es la solución. En el Antiguo Testamento, ¿qué hacían? Tenían que haber un hombre, un sacerdote, que hiciera sacrificio por los pecados, ¿sí o no? Y eso era continuamente, se hacían sacrificios y tenía que haber la participación de un hombre. Pero eso no sirvió. Que Dios preparó una solución, que es la venida de ¿quién? De Jesús. Y es así como tú y yo, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que haya hecho el ser humano, el pecado es pecado. Y Dios compara una mentira con un asesinato. Es igualito. Para los ojos de Dios, para la justicia de Dios, es lo mismo una mentira que un asesinato. Para nosotros es diferente y para las leyes humanas es diferente. Tratan a una persona que mintió de una manera como a una persona que asesinó de otra manera. La ley es diferente, la justicia. Pero para Dios no. Para Dios el pecado es pecado y el pecado nos separa de Dios. Llámale mentir o llámale matar. Los dos me separan de Dios. ¿Sí me explico? Pues aquí es importante empezar a entender que Dios siguió un plan, y ese plan es Jesús. Lo que está haciendo el hombre allá afuera, pensando que si hace eso
va a tener perdón de pecados, está fuera del plan de Dios. Eso es lo que el hombre se ha ideado y ha promovido, ha divulgado. Pero este es el plan de Dios. Y ese, gracias a Dios, tú y yo lo conocemos. Y es a través de ese plan que nosotros nos podemos acercar y reconciliar con Dios. Todas las veces que pecamos. ¿Pecaste ayer? Pues sí. ¿Pecaste hoy? Pues sí. Y siempre, por cuanto todos pecaron. El que diga que no peca le hace a Dios mentiroso, y la verdad no está en él. Pues, por el simple hecho de haber nacido por la intervención de un hombre y una mujer, es que está en pecado. Y eso hay que estar lidiando con él, pero ya tenemos la solución para estar reconciliados siempre con Dios. Ok, mira, me vas poniendo Isaías 43, 25. Dice, yo, está hablando Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí. ¿Por amor de quién? Por amor a Él mismo. Es que Él, por amor a Él, porque Él lo dijo, va a borrar ¿qué? Tus pecados. Y dice, no me acordaré. Dice, por amor a mí mismo, yo hice una promesa, hice un pacto, y les iba a dar solución, y yo voy a cumplir, y por amor a mí mismo, y te voy a perdonar tus pecados, y los voy a ¿qué? A borrar. Pero es por amor a lo que Él estableció, por cumplir lo que Él prometió a los profetas, a través de los profetas, que iba a venir el Mesías, y Él a través de Él. Entonces, por amor y obediencia a Él mismo, cumplir lo que Él declaró. Entonces no es por ti ni por mí, es por Él, porque Él lo dijo. Pero va a ser a través de lo que Él estableció. Y la solución fue Jesús. Mandas, cero. Penitencias, cero. Pedirle a fulano y a su plano y cada quien su santo, cero. No sirve. Dios estableció una solución para esa separación que había. Y por amor a Él dice, voy a cumplir. Y voy a borrar tus pecados. Y no me voy a acordar más de ellos. Así que si tú ya le dices, Señor, perdóname porque hice esto, ¿qué va a hacer Dios? Te va a perdonar y los va a borrar. Y dice, yo no me acuerdo. Y hay gente que está viviendo con eso. Y es que yo hice esto y se siente culpable. Y ahí está siempre remordiéndole, incomodándose. Y dice, Dios, espérate, yo ya no me acuerdo. Y cada vez que vienes a Dios y le dices, oye, Dios, ¿te acuerdas de él? No me acuerdo. Ya no sé. Ya lo borré, yo ya dije que no me voy a acordar. Entonces, cuando Dios nos borra a través de la sangre de Cristo, no se vuelve a acordar. Pero si tú vas y quieres que alguien intervenga, un hombre, para perdón de tus pecados, pues eso sí está vigente. Pero cuando tú lo haces de manera correcta, dice Dios, yo no me vuelvo a acordar. Cuando lo haces de manera incorrecta, ahí están vigentes. Y Dios sí tiene memoria, y eso te separa de Dios. Escúchame, si te estás dando cuenta que hay veces, si tú has ido a confesarle tus pecados a un hombre, le has pedido a fulano y a sutano, o has hecho alguna promesa, manda, y esos pecados están en memoria todavía de Dios. Y Dios se acuerda. Y esos pecados te separan.
tú lo haces de la manera que Dios estableció, que es a través de quién, de Jesús, del sacrificio de Jesús. Dios dice, te perdono y ya no me acuerdo. Punto. Es la única manera, es el único medio. Ahora, Miqueas 7:19. Entonces, es importante entender esta parte. Dice, Él tornará, Él tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar. ¿Qué? ¿Cuántos? Todos. No unos, todos. Nuestros pecados van a ser lanzados a la profundidad de la mar. Y Dios dice, ya no me acuerdo. Pero a veces andas poniendo un traje de buzo y andas buscándolos allá abajo. Dios dice, ya, cero. ¿Cuántos me entienden? A veces andan ahí sintiéndose mal y queriéndose acordar otra vez y ahí nadando, buscándolos allá. No, ahí dice, cero. Si fue a través de lo que yo preparé para reconciliar al hombre, y ya no me acuerdo. Pero si lo hiciste a tu manera, o a la manera de lo que dice la gente, o las religiones, o las filosofías, siguen vigentes. Si yo tengo memoria, dice Dios. Pero si lo haces con la solución que Dios pide, borrados. Entonces, hoy en día el hombre está viviendo esto. ¿O no te sientes mal cuando pecas? Sí. Sí, no. Sí, no está bien. Ni eres ejemplo para la gente que está a tu lado. Y te sientes luego con Dios confrontado. El Espíritu Santo está allí. Entonces la solución ya la tenemos. Ok. Mira. Pásame a Hebreos 9:12. Fíjate, chica, aquí en esa parte. Dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros. ¿Te acuerdas que antes era así? Por el sacrificio de animales. Mas por su propia sangre. ¿La sangre de quién? De Jesús. Entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenida eterna redención. Es que la solución ahora ya no es que quites un becerro o que hagas un trabajo, un esfuerzo y te cueste dinero. No. ¿Fue algo qué? Gratuito. Es algo gratis, no te cuesta. Y es por la sangre de Jesús. Hoy en día, lo que lava tus pecados, lo que lava mis pecados, se llama Jesús. Su sangre. La sangre que Él derramó en la cruz es la que borró tu pecado y mi pecado. Y entró al santuario. ¿Cuántas veces? Una sola vez. ¿Cuántas? Una sola vez. Y hoy en día mucha gente lo está haciendo, yo hablo de manera general, y sé que esto va a llegar en las redes sociales y que bueno, Dios les va a hablar, pero mucha gente sabe lo que quiere decir misa. La palabra misa quiere decir es realizar el sacrificio de Jesús por los vivos y por los muertos. Y lo están haciendo nuevamente, otra vez sacrificando a Jesús por vivos y por muertos. Y otra vez que lo hacen es el sacrificio de Jesús por los vivos y por los muertos. Cuando la Biblia me dice que solamente fue una y para.
Ahora no solamente por los vivos, sino ahora también está por los muertos. Entonces, la Biblia es clara. Siempre es un solo sacrificio. Hebreos 7:26. Porque tal pontífice o sacerdote nos convenía, que era santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Versos 27. Que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Jesús solamente lo hizo una sola vez. Antes había hombres humanos que tenían que ofrecer sacrificio por sus propios pecados y después por los del pueblo. Pero uno que nos conviene, regresa al versículo 26, que nos conviene, está hablando de quién, de Jesús. Porque tal sacerdote nos conviene santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. ¿Quién? Jesús. Por la solución, el plan que Dios ideó fue la venida del Mesías, el sacrificio de Jesús. Entonces ya no tienes que hacer tú ni yo nada. Si no le estás diciendo que lo que Jesús hizo no sirvió, que ahora lo tengo que hacer yo. O sea que debemos sentirnos más que Dios. Que lo que Dios planeó no le funcionó, que ahora lo tengo que hacer yo. ¿Qué es lo que está haciendo la gente en sí, allá afuera? En los hechos está diciendo que lo que Cristo no hizo no sirvió, que ahora lo tienen que hacer ellos. Porque el sacrificio de Jesús no pudo borrar sus pecados, que ahora lo tienen que hacer para que sus pecados sean borrados y perdonados. Está tremendo. Entender y pensar que lo que está haciendo la humanidad hoy en día. Y nuestra solución ya la tenemos, es Jesús. O sea, el remedio para alcanzar esa misericordia de que tu pecado y mi pecado sean borrados y seamos reconciliados con Dios, el Padre, es esa reconciliación. Mira, vamos a verlo, vamos a aterrizarlo. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Mira, fíjate. Mas si andamos en qué? Luz. Como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Y escucha lo que dice aquí. ¿Y la sangre de quién? Ya no ni de los becerros, ya no de nadie. Sino, y la sangre de Jesucristo su Hijo, ¿qué? ¿Nos limpia de qué? Todo pecado. ¿Y cuánto es todo? A lo mejor tú y yo cometimos ciertos pecados, a lo mejor otra persona otros pecados, pero ese versículo aplica tanto a uno como a otro. Haya matado, haya violado, haya destazado personas, haya hecho lo que haya hecho. Si esa persona se acerca a Cristo y lo acepta como Señor y le dice: Señor, perdóname, ¿qué va a pasar? Yo te perdono. Aunque no te guste. Ese es el amor de Dios, esa es la misericordia de Dios, y ese plan Dios lo dio ¿para quién? Para todos. Para todos. ¿Sí? A lo mejor tu justicia es una, pero esa es la justicia de Dios. Amén. ¿Sí? Ok, ahora fíjate. Entonces, ¿qué nos limpia de los pecados? La sangre de Jesús. ¿El irte de rodillas? Ya que no. ¿Pedirle puras tareas? Tampoco. ¿Pedirle a quien pastor me perdona? Tampoco, yo no soy perdonar. ¿Sí? Nada. Es la sangre de Jesús. Así de sencillo está.
Es que pastor, antes me decían que te dijeron mal. Y tal vez nos enseñaron mal. Pero la Biblia, noticias buenas, por eso se llama Evangelio. Las buenas noticias de Jesús. Hay buenas noticias, hay esperanza, hay solución. Amén. La tenemos tú y yo, y está a nuestra alcance. Ahora, fíjate, verso siguiente, verso 8. Si dijésemos que no tenemos pecado, ¿qué? Nos engañamos a nosotros mismos. Si tú dices que has tenido pecado, tal vez ya no practicas el pecado, pero todos pecamos. ¿Sí? Con pensamientos, con actitudes, con de repente cosas. A lo mejor de repente dices, pastor no me saludó, y a lo mejor tan entretenido y piensas que yo, es que todas muchas cosas son involuntarias y la gente puede pensar que se nos toca, pero todos nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Siguiente versículo. Sí, ahí está la solución. Dice, ahí está. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. ¿Qué dice? De todo lo más malo que puedas pensar, lo más vil. Si le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo más malo, lo más vil. ¿Sí? Ok. En esta parte, quiero que veas el versículo siguiente. Me pones capítulo. Si dijésemos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. 2:1. Pásate a 2:1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno vive en pecado, ¿tenemos qué? ¿Y quién es? ¿O es abogado o es abogada? Es que me dijeron que era abogada, pues abogada no está bien. No. Sorpresa. El único que está abogando por ti y por mí se llama Jesús. El único que está, el único medio establecido, determinado por Dios, se llama Jesús. No hay otro. No hay otra solución para reconciliar al hombre con Dios y separar esa barrera del pecado. Se llama Jesús. Y con el simple hecho de decirle, Padre, perdóname, cometí estos pecados, me equivoqué en esto, fallé en esto, Señor, perdóname. ¿Qué va a hacer Dios? Te perdona y te limpia de todo y te reconcilia con el Padre, te acerca con el Padre y tienes paz para con Dios. Ya no estás enemistado, ya no estás separado. Si confiesas tus pecados a Él, no al hombre, no al hombre. Ella puede acercarse a mí si falló conmigo o si yo le fallé, y yo tengo que decir perdóname, y yo decir perdóname. Pero si yo voy y digo perdóname porque me enojé con mi esposa, no es mi familia, con mi esposa, pero ella no me puede perdonar por el lugar que le corresponde a mi esposa. ¿Sí me explico? Pero si le confesamos, por eso Dios dice que tenemos que perdonar a los hombres sus ofensas y tenemos que pedirle perdón a Él. Entonces, eso es lo único que separa al hombre, y ahí está la solución. Y te llevo 2 citas más, con esa voy a terminar. Yo espero que Dios te hable y te conforme. Ahora, esto no va a estar de acuerdo con lo que piensa la mayoría de la gente. No. Ellos creen que hay otros que intervienen para el perdón de los pecados. Pero yo le creo a la Biblia. ¿Sí? Me hizo libre de lo que yo creía y me enseñaron. Ahora, fíjate bien.
Primera de Timoteo 2:5. Dice así: porque hay un Dios, así mismo, y un mediador entre quién, Dios y los hombres. ¿Quién es? Todo coincide, ¿no? Porque tenemos un abogado para con el Padre si pecamos. ¿Y quién es? Jesús. No es abogado, es abogado. Y hay uno que intercede entre Dios y los hombres cuando pecamos. ¿Quién es? Jesús. Hay gente que me quiere decir, no, es que ahí no dice, ya dice abogado, y acá dice que intercede. Le digo, métete a diccionario y investiga, pero te voy a llevar a otras citas. Le digo, vámonos a Romanos 8:34. A ver si allí te convence la palabra. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo. Cristo es el que murió. O sea, puede estar, murió. Más el que también resucitó. Jesús. ¿Quién es el que murió? ¿Quién es el que resucitó? ¿Quién es el más? Está a la diestra de Dios. ¿Quién se sentó a la derecha del Padre? Jesús. El que también, ¿qué hace allí? Aquí alguien se intercede. ¿Quién es? Jesús. Entonces, ni acá aquí es su santo, ni esto murió por ti, ni resucitó, ni se sentó a la derecha del Padre. Así que el único que intercede y que Dios estableció para interceder entre Dios y el hombre se llama Jesús. Ese es el plan que Dios ideó para la salvación del mundo, para reconciliar al hombre con Dios y que ya no viva separado. El deseo de Dios no es que el hombre viva distanciado de Dios, alejado y perdido o condenado. No, el plan de Dios es que todos nos salvemos, que todos nos reconciliemos con Dios. Amén. Así que ese es el plan y no hay otro medio, familia. No hay otro medio por el cual el hombre pueda reconciliarse con el Padre. El pecado nos separa, pero Él ya dio la solución. Y esa solución la tienes tú y la tengo yo. Confiésale tus pecados a Él. Cada vez que peques, no te esperes cada 8 días. No seas religioso. Una persona religiosa es aquella que comete pecado y se espera hasta los 8 días venir a arreglar las cosas con Dios. No, cometes pecado y dile, Señor, perdóname. ¿Qué tal si en la semana sucede algo? No te esperes. ¿Sí me explico? Es que vivas en una constante relación con Dios, comunión, hablando con Él, y quita siempre el pecado, que es lo único que te separa de Dios. Y tú tienes la oportunidad de confesar tus pecados a Él. Es que déjame hablarle al pastor Martín que venga hoy. Espérate, ya hazlo tú. Allí, donde tú estás. Si estás fregando los trastes, si estás barriendo, si vas en el carro, donde quiera que vayas, examínate. Si ves cosas, se van a arreglar. En el nombre de Jesús. Y vive bien. Vive bien. Mira, y en la última cita. Hebreos 10. Hebreos 10:10. Con eso voy a cerrar. Dice, en la cual voluntad somos ¿qué? O sea, en esta voluntad, la voluntad de Dios, somos nosotros santificados por la ofrenda de quién? Del cuerpo de Jesucristo, hecha Sola vez. no es de que otra vez hay que hacerlo, el sacrificio de Jesús por los vivos y por los muertos. Otra vez el sacrificio por los vivos y por los muertos. Que queremos matar a Cristo todos los días. Si ya lo hizo solamente una vez. Pero fíjate lo que dice el 11. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos que nunca pueden quitar los pecados. Y vas con ellos y le dicen, 20 Ave Marías, 20 Padre Nuestros y otra vez el mismo sacrificio, que nunca van a quitar los pecados del mundo, porque el único sacrificio que quita los pecados es el sacrificio de Jesús. ¿Cómo lo ven? ¿A la solución? Y está en dónde? En la Biblia.
Biblia está muy clara. Así que te invito a ponerte sobre tus pies. Y yo te animo familia, que vivas, porque en esa voluntad somos nosotros santificados. Santifícate con Dios, con tu Padre todos los días, a cualquier hora, a cualquier momento, porque todos fallamos, todos cometemos errores, todos nos podemos equivocar, así que no vas a encontrar ninguna persona perfecta. Escúchame, no vas a encontrar ninguna persona perfecta, ningún pastor perfecto, ninguna iglesia perfecta. Porque si tú estás buscando una iglesia perfecta, un pastor perfecto, perdiste el objetivo, que es Jesús. Y cuando el pastor o la persona te falle, es cuando la gente se aleja. Te equivocaste, no estaba buscando a Jesús, estaba buscando a la persona. ¿Sí me explico? Y mucha gente anda brincando de iglesia a iglesia, buscando eso, no lo vas a encontrar. Todos fallamos, todos nos equivocamos. La diferencia es que unos practican el pecado y otros el pecado viene a ser un accidente, algo que te duele, que te incomoda y Señor, perdóname, ya no quiero hacer esto, ayúdame, cámbiame. Y ya le dices, perdóname, papá. Y si tú confiesas sus pecados, Él es fiel y justo y te perdona de todo pecado. Así que vivamos esta vida, esto es lo que Dios quiere, que vivamos así, que dejemos de practicar el pecado y que vivamos una vida disfrutándola con nuestra familia en cada espacio, y que si sucede le diga, Señor, perdóname, pero lucha con la ayuda de Dios. Dile, Señor, ayúdame, que esto ya no se presente en mí. Podrá suceder otro, pero que esto ya no, y así quitándolos cada vez, porque en esta voluntad somos santificados de Cristo Jesús por su sacrificio. Amén.